Hola, bienvenido a mi canal Ferfer González. Mi nombre es Fernando Jacinto González y yo soy alumno de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy vamos a hablar acerca del higroma quístico, un tema que también pude realizar y pudo ser posible gracias a mi compañero y también doctor Jiménez Rodríguez Iván Alejandro. Así que le mando un muy fuerte abrazo y un gran saludo hasta donde quiera que se encuentre, esperando que esté muy bien. Así que sin más, comencemos con el tema. Primeramente vamos a definir de forma clara y concisa a qué se refiere el higroma quístico, qué es esta enfermedad y cómo es que se va a dar. Hablaremos también acerca de la epidemiología, es decir, en qué pacientes ocurre con mayor frecuencia y cómo es que se encuentra. La fisiopatología, vamos a ver cómo es que se origina, cómo es la causa, cómo es que se desarrolla, cómo es que se desencadena toda esta enfermedad y cuáles son algunos de los factores que pueden estar implicados en su desarrollo. El diagnóstico con todas aquellas formas en las cuales lo vamos a encontrar en los pacientes en las que lleguemos a encontrarlo. También vamos a ver más adelante cómo es que incluso va a haber un cierto obstáculo, ya que no vamos a poder diagnosticarlo de forma directa. Es decir, que no vamos a tener al paciente directamente al momento de hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Finalmente hablaremos del tratamiento y todas aquellas medidas que pueden llevarse a cabo para tener una mayor o una menor tasa de sobrevivencia. La definición del higroma quístico también es conocido principalmente como un linfangioma quístico. Y cuando hablamos de esto nos referimos a una malformación venolinfática que se caracteriza por bolsas llenas de líquidos que éstas se van a extender en la parte principalmente posterior del cuello, pero principalmente en el feto una vez que se está desarrollando y que está creciendo dentro del útero de la madre, cuando ésta está embarazada. Este es el obstáculo que les mencionaba, es decir, que esta enfermedad se va a desarrollar en un bebé que está en crecimiento dentro del útero, pero pues que normalmente pues no lo vamos a encontrar hasta el momento de estar haciendo los estudios necesarios, como en este caso ya lo vemos con la imagen de la derecha, el ultrasonido, en donde en este caso podemos observar un higroma que, como lo dice la definición, básicamente van a ser bolsas llenas de líquidos que van a estar en este caso principalmente separadas por lo que son septos, o lo que podrían denominarse como estas pequeñas paredes que están delimitando toda esta bolsa contenida de líquido. Lo que vemos de coloración, en este caso por decirlo burdamente, de color negro, es el líquido, mientras que todas estas pequeñas líneas son estos septos o paredes que van a delimitar lo que es el higroma. En este caso vamos a ver higromas porque son diferentes. En este caso vemos 1, vemos 2 y vemos 3 higromas que están aquí presentes y están separados por estas paredes o septos. Es muy importante siempre que lo vamos a encontrar de esta forma, ¿de acuerdo? Con respecto a la epidemiología, debemos de entender que va a ocurrir en el 1.7 por cada 10.000 recién nacidos. Esto también quiere decir que hasta en un 50-85% se va a asociar a aneuploidías, que como lo sabemos, las aneuploidías van a ser todas aquellas alteraciones donde existe más de un cromosoma o existe la ausencia de un cromosoma, es decir, alteraciones en el conteo total de los cromosomas, es decir, que haya uno de más, que haya uno menos, o que haya todas estas alteraciones numéricas que generen algunos trastornos. En este caso también es muy importante saber que dependiendo del tiempo en el que encontremos el higroma quístico, se va a asociar más frecuentemente a algunas alteraciones o algunos síndromes. Por ejemplo, cuando hablamos del primer trimestre, cuando se identifica, cuando crece y aparece en un tiempo específico, en este caso el primer trimestre, los higromas quísticos van a asociarse especialmente a la trisomía 21, también conocido como el síndrome de Down. En el segundo semestre, cuando es encontrado el higroma quístico, puede ser más relacionado de forma clínica a la monosomía X, también conocido como el síndrome de Turner. Y en este caso vamos a observar esta imagen, como es que aquí hay múltiples higromas. En este caso vamos a poder observar cómo hay un higroma en la parte de la espalda. Todo esto que encontramos delimitado de la forma más blanca con manchitas es el cuerpo del feto. En este caso, una vez que lo encontramos y ya lo localizamos, lo que está alrededor, estas pequeñas como bolsas negras, podemos ver una ligera línea que está delimitando el cuerpo del feto con un espacio totalmente negro. A esto nos referimos con el líquido, estas bolsas de líquido que son prácticamente el higroma. Como bien observamos, esta es la parte de la cabeza. Aquí encontramos un higroma, pero entonces ¿por qué encontramos uno en la región de lo que podría ser la espalda? ¿Por qué encontramos otro en lo que podría ser la región del abdomen? Bueno, pues esto se va a deber a múltiples factores que también vamos a ver más adelante. Principalmente hablando acerca de la localización, tenemos que hasta el 75% vamos a encontrar
encontrarlos en la región cervical, es decir, en la parte posterior al cuello, como lo observamos en la imagen anterior, pero asimismo puede existir hasta en localizaciones como la axila, la región inguinal o el mediastino, hasta en un cuarto del total de los casos, es decir, el 25% del total va a tener una localización variable, dentro de los cuales pues son todas estas las localizaciones posibles. Como lo vimos en la imagen, existen algunas otras más, pero estas suelen ser las más comunes. Cuando hablamos del higroma quístico, tenemos que hablar acerca del feto. Va a tener alguna alteración estructuralmente hablando en alguna de las regiones corporales, pues en la cabeza y la columna se van a encontrar completamente íntegros. Lo que va a existir, y como vimos en la imagen de igual forma anteriormente, para volver a ella, pues realmente no va a haber una alteración, se va a encontrar completamente íntegro, no va a haber ninguna alteración, que la cabeza tenga alguna malformación, que la columna tenga alguna malformación, sino que se va a añadir esta bolsa de líquido y es lo que va a estar causando la alteración en un higroma quístico. También esta tumoración, lo que es el higroma, no va a ser una tumoración de forma sólida, es decir, que va a estar contenida de líquido, por lo tanto no tendría por qué ser de una consistencia sólida y sobre todo, como ya lo vimos, va a presentar cavidades y tabiques, o lo que se le conoce como los septos, que van a ser todas estas estructuras que forman las paredes que van a separar cada una de estas bolsas que contienen líquido. La fisiopatología, es decir, cómo se desarrolla y cómo se origina esta alteración, va a ser básicamente porque hay un crecimiento o una proliferación anormal de los canales linfáticos. Esto va a interferir con el flujo normal de toda la linfa hacia el sistema venoso. Entonces, al existir esta dilatación de los vasos y de los sacos linfáticos, yugulares específicamente, por un retraso en su desarrollo, va a generar problemas con todas las conexiones del sistema venoso. Por lo tanto, este drenaje o esta circulación no va a ocurrir y va a comenzar a generar lo que es el higroma, es decir, la acumulación y el crecimiento de estas bolsas de líquido. Se ha visto que hay ciertos genes que están implicados en el desarrollo de esta alteración, por lo tanto se han estudiado y con base en la bibliografía se observa que son el gen SRY, PROX1 y SOX18 los implicados en que ocurra esta alteración. Para llevar a cabo el diagnóstico debemos de entonces ya comprender que algunos aspectos muy importantes, como el primer trimestre, que lo vamos a encontrar más relacionado a la trisomía 21, pero también puede estar asociado a algunos otros como el síndrome 45X o la trisomía 18. Específicamente vamos a ver que en el segundo trimestre va a estar mayormente asociado hasta en un 75% de los casos al síndrome 45X. El tamaño del higroma puede ser variable, pero es muy importante mencionar que el tamaño nos va a dar ciertas formas o capacidades de poder inferir si este va a ser viable o no para la vida en cuanto a la afectación que tiene al feto. Primeramente, entre mayor tamaño tenga, pues va a ser menores las probabilidades de una sobrevivencia del feto. En este caso, mientras menor tamaño tenga, pues las posibilidades de sobrevivencia del feto pues van a ser aún mayores. Entonces, el tamaño, aunque puede ser variable, es muy importante determinarlo para poder establecer un pronóstico futuro. También algunas otras alteraciones que pueden estar acompañadas al momento de diagnosticar un higroma quístico van a ser aquellas alteraciones cardiológicas o incluso genéticas. Mencionan las bibliografías principalmente el síndrome de Noonan. El tratamiento del higroma quístico va a ser siempre o en la mayoría de los casos la cirugía fetal. Esto, por lo tanto, es muy importante que delimitemos bien la zona del quiste a través de los estudios como el ultrasonido que se pueden realizar para poder establecer cuáles son las dimensiones correctas del higroma y que al momento de la cirugía no haya algún compromiso de alguna otra estructura, es decir, que no se delimite bien, que se comprometa al momento de la cirugía, que se corte parte del cuerpo del feto o alguna estructura, alguna extremidad, la cabeza, como bien lo vimos también en su gran mayoría van a estar en la región posterior al cuello, que se haga un corte del cuello y que se comprometa la vida del feto por esta mala delimitación. Por lo tanto, va a ser siempre muy importante delimitar anteriormente con los estudios diagnósticos las dimensiones que va a tener este higroma para poder llevar a cabo una cirugía fetal de forma correcta. También siempre se deben de buscar patologías que estén asociadas, como lo vimos anteriormente, a algunos otros como el síndrome de Noonan, alteraciones cardiológicas, para que pues también a través de ciertos estudios genéticos se puedan detectar y también tratar de forma concomitante al tratamiento ya establecido por el higroma quístico.
Algunas bibliografías también mencionan como tratamiento el piscinavir, pero estas se refieren más que nada sobre todo a una inyección de OK432, también conocida como piscinavir, que es un complejo de streptococos del grupo A, que lo que van a hacer es ayudar a que este se reduzca, pero está más que nada explicado o se ha utilizado con en mayores ocasiones aligroma quístico, pero ocurrido en pacientes adultos. Por lo tanto, sí lo podemos tomar en cuenta, pero es más utilizado en pacientes adultos. Y en estas imágenes podemos apreciar justamente una fotografía lateral de un feto donde se evidencia la tumoración cervical. En este caso lo vemos en esta zona. Abajito de su oreja y arriba de su hombro podemos encontrar esta tumoración, esta bolsa de líquido que al momento de la cirugía, aquí ya en la parte de abajo ya la podemos observar, la disección de esta tumoración en la región cervical, cómo es que se abre, cómo es que se va a llevar a cabo parte de la cirugía para tratar de retirarlo y de llevar a cabo el tratamiento oportuno y que pues tenga una sobrevivencia mucho mayor. Y con esto terminamos el tema de higroma quístico de forma puntual, de forma general, que es uno de los temas importantes cuando hablamos de las múltiples situaciones de enfermedades que pueden ocasionar alguna alteración en el crecimiento y desarrollo de un feto al momento de crecer durante el embarazo, y por lo tanto debemos de siempre tomarlo en cuenta. Si es que este video te gustó, te fue útil o incluso solamente te sirvió como un video informativo, pues me ayudarías muchísimo dándole like, suscribiéndote al canal y sobre todo no olvidando activar la campanita. ¿Para qué? Para que cada vez que yo suba un nuevo video te llegue una notificación de que acabo de subirlo y seas de las primeras personas en visualizarlo. También muchísimas gracias a aquellos que ya están suscritos, les agradezco por cada visita, por cada like, por cada comentario. Yo soy Fernando Jacinto González y nos vemos en el próximo video.